Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Hombres con Propósito, el programa de Life and Strength de vida y fortaleza. Mi nombre es Rubén Estrada y como siempre es un gusto acompañarlos en este inicio de semana, una semana más. Ya llegamos al mes de agosto por fin y ahora sí bueno, casi mañana inicia el mes de agosto y como dicen ya vamos de bajada en este año, ¿no? Que ha sido un año muy fructífero para todos. Pero, pues vamos, siguiendo. Ok, ¿cómo están? Me ofrezco una disculpa. El tráfico una vez más en Tijuana me jugó la mala pasada perdón, ustedes, me jugó la mala pasada de, de, de- de retrasarme un poquito, pero pues ya estamos aquí con ustedes una vez más. Y hoy vamos a iniciar el capítulo 40, perdón, no es cierto, el capítulo 44. Eh, de este libro que hemos estado analizando, que es Conforme al Corazón de Dios, las 70 características del liderazgo extraídas de la vida del rey David, editado por Fernando Baeza. Este libro, ya vamos en el capítulo 44 y hoy vamos a leer estos capítulos, pero antes de iniciar, como siempre, me gustaría agradecer a la pastora Lorena, al señor Libardo Costa, el apoyo que han brindado para el llevar a cabo este esfuerzo de predicación y de palabra, así como a nuestros pastores encargados, los pastores Rafael Mitre y la pastora Griselda Enríquez, que son los encargados de la iglesia aquí en Tijuana, Baja California. Y como siempre, antes de iniciar, me gustaría elevar una plegaria al Señor, pidiéndole palabra, pidiéndole discernimiento, pidiéndole entendimiento sobre todo, y que el Espíritu Santo baje y nos ayude a que la lección de hoy o las lecciones de hoy se queden en nuestra vida de forma perpetua y que nos ayuden a seguir creciendo tanto espiritual, tanto personal como espiritualmente. Amén. Muy bien, entonces el capítulo 44 es acepta con resignación las consecuencias de sus actos pasados. Bueno, este capítulo como tiene habla sobre el remordimiento, los remordimientos en nuestra vida. Muchas veces, creo que cualquier persona a lo largo de su vida llega un momento en que por alguna cuestión particular se arrepiente de alguna situación que vivió en el pasado, ¿no? Hay muchas situaciones en la vida a veces no nos gustan, que no nos sentimos a gustos con ellas, y que desearíamos haberlas hecho de una forma distinta, ¿no? Bueno, este capítulo aborda esos temas, ¿no? Los temas del remordimiento, los temas de que en algún momento nos tenemos la necesidad de decirnos a nosotros mismos que en una situación particular nos equivocamos. Pero muchas personas a lo largo de su vida, los remordimientos no los pueden superar de ninguna manera. Y esos remordimientos se quedan anclados en su alma de tal manera que no permita al individuo avanzar de ninguna forma sobre esos pasos, sobre sus pasos, mejor dicho. Y que un capítulo de su vida pasada o su vida anterior o la vida que tenían antes de conocer a Cristo los sigue manteniendo anclados, ¿no? Y no se pueden superar. Bueno, aquí en el libro nos demuestra y nos dice que David en algún momento de su vida también tuvo esos remordimientos, tuvo en algún momento esa inquietud espiritual de haber deseado, haber hecho de forma distinta un episodio de su vida. Y en el momento en que se dio cuenta de que no habría manera de corregir esos detalles de su vida pasada, aceptó con resignación las consecuencias de ese acto. Ejemplos sobrarán, ¿no? Hay veces y banales hay muchos, pero hay veces que tú, por estar trabajando en algún momento o haber tenido una circunstancia que no debiste haber cometido, o yo recuerdo mucho a un amigo que allá en Ciudad de México que su papá era un papá ausente porque su papá trabajaba mucho y en algún momento el papá se quedó sin empleo, infortunadamente,
y cuando quiso acercarse a su hijo, pues ya no había manera de que se acercaran ellos dos, ¿no? Ya no había forma en que ellos, la relación estaba tan distendida, la relación estaba tan distante que ya no había forma en que ellos dos se acercaran. Y cuando años después el papá enfermó, mi amigo quiso acercarse a él y ya no pudo porque posteriormente el papá de mi amigo falleció y ese episodio de durante mucho tiempo mi amigo se arrepintió, se sentía triste porque decía que aunque su papá había hecho el esfuerzo de estar junto a él lo había despreciado de alguna manera, no de alguna manera, lo había despreciado de muchas maneras y que ahora que no lo tenía le gustaría que estuviera en él. Suena un poco cliché, yo sé, pero es un episodio que me lo recordó porque después mi amigo entendió de que a pesar de que se arrepentía de no haber pasado más tiempo con su papá y que el hecho de que haber alejado a su papá no le trajo ningún beneficio, aceptó esa consecuencia de su acto y después recordaba con mucho cariño a su papá y principalmente los momentos buenos en que su papá había estado con él en su adolescencia y su niñez, a pesar de que el señor trabajaba mucho. Esa aceptación de ese duelo, esa aceptación de esas consecuencias, es lo que nos provoca un crecimiento espiritual, un crecimiento, eh, un entendimiento de la palabra y un crecimiento interno que nos permite la suficiente madurez para comprender de que resignarnos y aceptar el hecho de nuestros errores de muchas maneras nos va a ocasionar más beneficios que perjuicios. Y que infortunadamente cometemos errores, como todos sabemos, una y otra vez vamos a cometer errores, pero el cometer errores no nos estigmatiza, no nos va a tener ahí, no es una carga que debamos cargar siempre. Y a veces es lo más importante de esto, ¿no? Entender que las consecuencias de nuestras acciones serán perdurables, pero aceptar la culpa, aceptarla con resignación, como dice el libro, esos eventos y aprender de ellos con madurez, tanto espiritual como personal, es lo que nos va a devolver una característica de liderazgo y que nos va a hacer tener un mejor entendimiento de nuestra vida particular. Como siempre, me gusta leer un pequeño párrafo del libro que refleja adecuadamente el contenido del capítulo y que yo creo que subraya adecuadamente el autor la lección aprendida, que es, Leo es la página 189, es, el rey sabe que su pasado le está pasando factura y que lo que confesó ante Dios y de lo cual ha sido perdonado, otros no lo han hecho y esperan una oportunidad para lanzárselo a la cara. David, resignado, se consuela pensando en que Dios considere su situación y que después le devuelva bienes en vez de los insultos que ha recibido. Es muy probable que muchas cosas que hayamos hecho en el pasado se conviertan en un mal recuerdo o en una anécdota con sabor amargo, perdón. Que de en cuando alguien que no las ha olvidado se encargue de recordárnoslas a la menor oportunidad y son más dolorosas aún quienes las profieren son personas cercanas. Así es. Recordemos, arrepentémonos, resignémonos y sigamos adelante, hermanos. Y por último, hoy vamos a analizar el capítulo 45, que es un hombre conforme al corazón de Dios, pone hombres de confianza en lugares de avanzada. Y este es un capítulo que les da un poco de movimiento a lo que último que habíamos visto. Aquí el rey David ya como rey, ya como líder, él entendía que los puestos principales de su comunidad y de su liderazgo, él no lo podía hacer solo, por supuesto, nadie puede hacerlo todo solo. Entonces el rey David entendía que las personas de confianza tienen que estar colocados de igual manera en posiciones estratégicas que le fueran funcionales para llevar a cabo la misión que él tenía.
Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Nuestros pastores, que son personas hipersensibles para capturar nuestra esencia, para identificar nuestras virtudes, nos van a colocar en posiciones donde nosotros podamos maximizar nuestro talento y maximizar nuestro entusiasmo para poder ayudar en la iglesia. Entonces, eso es lo que hace un buen líder. Identifica el lugar donde va a ser más productivo el hermano, el servidor, el músico, etc, etc, y lo coloca ahí y lo vuelve un hombre de su confianza. No coloca personas de un lado o del otro, sino que identifica y coloca. Y eso es lo más importante de este capítulo, hermanos. Cuando nosotros entendemos que como líderes de nuestra organización, nuestra comunidad, de nuestro trabajo, de nuestros amigos, ese liderazgo, cuando colocamos a una persona o a un amigo en el lugar donde tiene que ir, maximizando sus capacidades y su talento, ese hermano va a producir una enorme cantidad de bienes y de buenaventuras que no hubiera sido posible si hubiéramos colocado en otra posición. Nosotros como líderes tenemos que identificar adecuadamente en qué lugar tienen que ir, cómo tienen que ir colocado, en qué tarea tienen que realizar, y a partir de ahí que este hermano florezca y que desarrolle todo su potencial y todo su talento. Leo, por favor, en la página 192, que es: cuán importante es que hombres capacitados y expertos en respectivas áreas ocupen puestos de gran responsabilidad en las naciones o en las iglesias. Cuánto tiempo perdido, dinero y esfuerzo sin propósito se hubiesen evitado si tan solo personas especializadas estuviesen a cargo de las tareas que les conciernen. David envía a los sacerdotes con el arca de vuelta a Jerusalén, que es allí donde debía estar, para asegurar la unidad del pueblo y la voluntad de Dios. Si Jehová quería que David volviese, desde ahí él se lo haría saber. Continúo. Si no quisiera lo que bien le pareciera, en el fondo era dejar en las manos del Señor el resultado final de lo que iba a suceder. Es decir, David coloca a sus líderes, coloca a sus hombres de confianza, y esos hombres de confianza le reditúan con un resultado no inesperado, porque es lo que estaba buscando, pero con un resultado certero de lo que estaba haciendo. Bueno, hermanos, una lección muy bonita por hoy. A partir de la siguiente semana vamos a empezar a ver temas de liderazgo más enfocado a la iglesia, no tanto de la espiritualidad, porque así es como se va desarrollando el libro. ¿Okay? Que tengan excelente semana, gracias por acompañarme, que tengan bendecido día, no sin antes invitarlos, como todas las semanas, el día de mañana, nuestro servicio en Campestre Murúa. El miércoles le toca a los pastores de Santana, California, con una lección más de oración por los matrimonios. El jueves nuestra pastora regresará con su estudio de la palabra, y el día viernes de oración de intercesión dirigida por la pastora Griselda Enríquez. Que tengan excelente día, pásenla muy bien, y el domingo invitados todos están a nuestra iglesia allí en Campestre Murúa, Avenida San Blas 6361, en la colonia, allí en Tijuana, aquí en Tijuana, Baja California, a las 11 de la mañana. Que tengan excelente día, que la pasen muy bien, bendiciones a todos y gracias una vez más por acompañarme, que tengan muy buena tarde.